Arrancamos temporada con una invitada muy especial, Aurora Michavila. Ella se define como comunicadora y public speaking coach. La vida la ha llevado a ser consultora, actriz, formadora y a ratos fotógrafa. Ha vivido en Argentina, Barcelona, Nueva York, Madrid. Con ella hemos aprendido que la curiosidad te abrirá muchas puertas y que la vida da muchas vueltas. Y si no, que se lo digan a ella. Bienvenidos, bienvenidos. Unconventional Mind. Hello, estamos de vuelta. Hola. ¿Qué tal, chicas? Oye, gracias por invitarme a vuestro regreso. No, muchas gracias a ti. Pero es que a Ali siempre le da vergüenza, es tonta. Ya, es normal, pero te digo una cosa, Ali. Es que estas cosas dan vergüenza. Hombre, yo para eso me habéis llamado, para ¿no? Para eso nos necesitamos ayuda urgente, por favor. Nos vas a dar una clase de podcast en el podcast. Os voy a dar una clase de podcast en el podcast. A ver, que lo de la vergüenza es muy normal, que le pasa a mucha gente. ¿Sabes qué pasa? Que además tenemos aquí delante un micro, que no se ve, pero lo tenemos. Impone. Un micro grande, así como parece muy pro, impone. Y entonces de repente pues te sientes como que no estás en un entorno normal hablando. Vamos, yo saco aquí un cafecito, un vinito, una birrita, un tequilita, lo que haga falta, y normalizamos la situación. Estamos con Aurora, que queremos que nos cuente un poco en qué consiste su trabajo, porque es bastante interesante y creo que se puede aplicar sobre todo al momento en el que estamos y los que nos están escuchando más en la escuela. Así que bueno, cuéntanos un poco a qué te dedicas. Pues mira, yo me dedico a ayudar a profesionales y también a gente que está en el proceso de ser profesional a amplificar el impacto de sus ideas para que puedan contar cosas mucho más interesantes y de manera más influyente. Y algunos eso le llaman enseñar a hablar en público, pero para mí es bastante más que lo que imaginamos, ¿no? Cuando pensamos en un curso o algo así de hablar en público. Así que bueno, eso es lo que hago. Y ya te digo, con todo tipo de profesionales, de edades, de sectores, de niveles de seniority y de retos por delante, porque hay gente que da charlas rollo TED, hay gente que hace presentaciones en la universidad y hay gente pues que lo utiliza para su día a día profesional. Y lo bueno de esto es que te vale también para tu día a día personal. Claro. ¿Cómo se puede aplicar el hablar en público? Bueno, porque no es solo hablar en público, también es saber expresar lo que quieres decir. Claro, es que son muchas cosas que pasan a la vez, ¿no? Cuando estamos tratando de comunicar o de trasladar algo que tenemos en la cabeza. Y necesitas orden, ¿no? Ordenar las ideas para que se entiendan y hacerlas también de forma que sea más interesante de escuchar, porque es un poco... Es pesado escuchar, chicas, es que la gente se cansa. O sea, no es un tema generacional de ahora, ¿eh? O sea, la gente se cansa ahora mucho más porque estamos con más atención dividida y multipantallas y todo este rollo, pero escuchar es cansino. Entonces el que habla tiene la responsabilidad de hacerlo un poco más interesante. Entonces eso se aprende y se aprende a aplicarlo tanto a algo profesional como a tu día a día, ¿no? Para contar las cosas pues, de forma que la gente tenga más ganas de escucharlas. Y intervienen más cosas también, por supuesto, tu nivel de expresividad al hablar, ¿no? Porque eso se puede trabajar. Eso se puede trabajar. Bueno, he estado dando... Mira, hoy he estado dando unas sesiones precisamente de eso. Llevo toda la semana con grupos diferentes trabajando en sus niveles de expresividad. Porque tú de repente, cuando estás con tus amigos, sé honesta, o sea, tú haces confesiones, utilizas a veces el humor, te enchufas alguna pausita dramática, ¿no? De, a ver, un momento, ¿no? Y todos ahí expectantes a ver qué va a pasar. En fin, haces un montón de cosas al hablar que le dan mucha vida a lo que estás contando, pero además estás conectada con lo que dices, ¿no? Porque quieres que la gente entienda lo que te pasa por dentro. Pero cuando nos vamos a un plano más académico, profesional, nos convertimos en robots. En un discurso aprendido, plano, monótono, etc. Y entonces, claro, ya no somos nosotras mismas o nosotros mismos hablando y hay que ganar terreno otra vez a esa expresividad y eso se aprende. Y además yo enseño con juegos, que es muy divertido. ¿En juegos? ¿Y en qué consisten? Pues bueno, no sé si yo he estado presente en uno. Ali conoce mi faceta de juegos. Sí. Mira, yo creo que para aprender en general necesitas vencer algunas resistencias internas y necesitas disfrutar, porque si no, si hay solo sufrimiento, no es lo mismo. Entonces, en el disfrute
pues se afianza también el recuerdo. Y con los juegos, que yo les llamo juegos inteligentes, porque son juegos de improvisación que te incomodan porque de repente tienes que hacer cosas en el momento para las que no te has preparado, pero que vas entrenando una serie de habilidades sin darte cuenta. Y entonces yo creo mucho en los juegos, y para trabajar, por ejemplo, la expresividad, pues juego mucho. ¿Incomodan? Sí, bastante. A mí especialmente me cuesta Incomodan, hay gente que le incomoda mucho, hay gente pero que... porque no te lo esperas y de repente es como no estaba preparado para esa situación y tienes como que sacar ahí tu lado, improvisar un poco. Sí, de repente entras con tus Vainas diablillos en la cabeza. internos, ¿no? Que te están limitando, porque todos tenemos pensamientos recurrentes de cosas que nos decimos y creencias que nos hemos creído de tanto repetirlas que nos limitan. No, me digo, iba a poner, para que ponga un ejemplo para que lo entiendas, que yo me acuerdo el día de la presentación de tu libro, Ajá. que me puso, y llegué ahí todo gente más mayor y entonces me senté al lado, pues ahí en primera fila. Gracias por lo demás mayor. A ver, es verdad. No, pero estaba en un ámbito que imponía, que no era mi terreno. Sí. Y nada, entonces nos dijo, vale, pues ahora tenéis que coger al lado y nos tenéis que poneros de frente, ¿cómo era? En silencio, Y miraros durante 2 minutos. Durante 2 minutos a los ojos y no, en plan, no puedes hablar, ¿En solo serio? puedes mirarte. Qué guay. No, guay nada. Y, A mí las cosas me divierten. para notar cosas que te pasan. No, pero es muy fuerte, ¿eh? Sí. Y la gente, pues esto le incomoda. Lo volví a hacer el otro día, Incómoda, de una charla, y lo volví a hacer. Y luego hay una cosa muy curiosa, y es que en función de en qué contexto lo hagas cultural, las reacciones cambian mucho. ¿No? Por ejemplo, en Estados Unidos están muy a favor del espectáculo, ¿no? Culturalmente, todo lo que tenga que ver con estar en un espacio donde alguien está hablando, interactúa contigo y te hace hacer cosas, pues eso no es que les ponga, pero están más acostumbrados y no se pelean tanto con eso, ¿no? Están a favor del espectáculo. Entonces la reacción generalmente es más rápida y responden. Luego de repente pues te vas a otros contextos y cuesta más. Yo soy de Barcelona, vivo en Madrid y noto una gran diferencia, por ejemplo, en hacer el mismo ejercicio con gente en Barcelona que con gente en Madrid. Sí, hay más inhibición, ¿no? En Barcelona. En Barcelona. Sí, yo he notado muchas diferencias culturales, ¿no? En este... Y si no lo en este reciben bien, sentido. ¿qué? Claro, Ahí tienes te que van a improvisar tener... aquí. Totalmente, tienes que tener plan B. El otro día estaba con una chica que estaba preparando unas charlas y que además trabaja en vuestro sector, en Publi, y daba unas charlas de creatividad, etcétera. Entonces me estaba compartiendo, ¿no? Algunas cosas que quería hacer. Claro, y de repente era como, bueno, pero esta actividad en frío, ojo, porque igual no tienes la respuesta que esperas. Entonces tienes que primero planificar muy bien en qué momento la vas a hacer, cómo la vas a explicar para que se entienda, porque otra cosa mala es que la gente no entienda. Entonces la idea era buena, pero la ejecución ha sido pésima, ¿no? Entonces necesitas asegurarte que la van a entender bien y tener un plan B. Tener un plan B por si la gente no reacciona. Que esto pasa, ¿eh? ¿Alguna vez te ha pasado? O sea, bueno, me ha pasado de no tener la respuesta que esperabas. Sí, porque o de repente te sale el típico listillo, ¿no? Que te pone a prueba, te la devuelve. Te la devuelve, ¿no? Y dices que no estamos jugando al pádel aquí o al ping-pong, déjalo. O la gente está más tímida de lo que te imaginabas porque, no sé, te crees que culturalmente ese equipo o esa gente va a responder y luego no. Al final tienes que estudiar un poco al público, ¿no? Tienes que saber a quién te diriges, depende de... Totalmente. Mira, una de las cosas para mí más importantes que yo traslado y trato de enseñar es que tú no hablas, de entrada tú no hablas al vacío, tú te estás intentando relacionar con alguien. La comunicación es un puente para relacionarte contigo mismo y con los demás. Entonces tú tienes que tener en cuenta a las personas que tienes delante. Y aunque no, tienes que ser tú misma o tú mismo, tienes que jugar en casa siempre, ¿no? Con lo que a ti se te da mejor, pero al mismo tiempo tienes que encontrar un punto de encuentro con las personas que tienes delante, porque te tienen que entender. Tienes que ser capaz de leerlas en tiempo real, de haber anticipado cosas, de identificar qué tipos de personas son. Hay gente que es muy follower, hay gente que es muy carismática, visionaria, hay gente que es muy rápida, hay gente que es muy reflexiva, hay gente que es muy intuitiva, hay gente que es muy racional. Y bueno, en la medida en la que tú tengas
como muchos elementos para poder entender, que no juzgar, pero entender a quién tienes delante, podrás adaptar mejor tu actividad, tu mensaje, tu respuesta o lo que sea. Y eso, por ejemplo, en presentaciones que vosotras habéis hecho y más que vais a seguir haciendo a lo largo de vuestra carrera, muchas veces, no solo las agencias en general, pues la gente no lo tiene en cuenta y viene a contar su idea. ¿No? Y yo vengo y esto es lo que hemos creado, te voy a explicar lo que he creado, en lugar de tratar de anticipar desde qué lugar me escuchan, con qué resistencias me puedo encontrar, porque no lo entiendan, porque esto no les encaje, porque esto vaya por encima de lo que ellos esperan, qué sé yo, ¿no? Porque ya lo han probado y no ha funcionado, porque somos un equipo de agencia independiente y ellos están acostumbrados a trabajar con el peso de una agencia internacional que les da la seguridad, ¿no? De que el aval de que puede salir bien. Entonces, si tú no anticipas con qué resistencias te vas a encontrar en el camino, no puedes preparar bien tu argumentario. No se trata únicamente de explicar algo, sino de explicarlo para que alguien lo entienda o para que alguien lo compre, ¿no? Porque las ideas no se venden solas. Tienes que ayudar a que alguien te las compre. Así que sí, eso es muy importante, ¿no? El entender, saber a quién te diriges. Sí, entender y leer así como por encima y cuanto más profundamente mejor, ¿no? ¿Y se aplica distinto en distintos tipos de trabajo? ¿O al final tú enseñas unas técnicas y igual que estudias el público lo aplicas a...? Porque no entiendo que no habla igual alguien que está dando un discurso de farmacia, por ejemplo, que un publicista o que... Bueno, digamos que lo que tienen ellos entre manos, o lo que tenemos cualquiera de nosotros entre manos, es lo que es diferente. Tengo una idea, tengo un producto, tengo un servicio, tengo un proceso, tengo una cuenta de resultados que tengo que explicar. O sea, cada cosa cambia, ¿no? La materia, el sujeto del que vas a hablar, digamos, cambia. Pero lo que no cambia es cómo te enfrentas tú a cómo vendo esta idea, cómo lo explico para que alguien lo entienda, alguien que sabe menos que yo del tema. Entonces ahí, aunque el resultado evidentemente pues será distinto en cada situación, pero digamos que las técnicas las puedes aplicar y se repiten. Es más, las puedes aplicar para tu día a día. Para hablar con el frutero, para hablar con, yo qué sé, el del Uber de turno, para... Yo hablo muchísimo con el del Uber. Claro, bueno, el otro día yo hablo muchísimo. Yo hablo muchísimo. Mucho. Y, el otro día me contaron una historia que ya que estamos os la comparto porque es que me flipó, porque yo hablo mucho con los taxistas. Y hay una cosa muy buena y es que te da mucho entrenamiento para hablar con gente que no conoces, para hacer que las conversaciones fluyan. Sí. Para saber escuchar, tirar del hilo, que son cosas que entrenas y que luego te sirven a nivel profesional y personal. Bueno, el otro día me contaba un taxista, pasábamos por el acueducto de la calle de Bailén, ¿no? De la calle Segovia, donde están los cristales, porque antes se tiraba la gente, y me contó que él había rescatado a una persona, a un chico joven, que se iba a tirar y que de hecho estaba al borde de la costa esta, ¿no? Para tirarse, y paró el coche y le dijo ¡Ey, ey! Y el otro se giró y tal. Yo ahora ya me lo imagino muy peliculero, ¿no? Me imagino que llovía, que era de noche, había farolas, había bruma. Yo me imagino toda la escena, ¿no? No sé exactamente cómo fue, pero el caso es que el chaval se iba a tirar y el otro lo salvó, ¿no? Entonces yo digo, joder, has salvado una vida. Me dice, sí, pero espérate, que también se me ha muerto alguien en el coche. Digo, no me fastidies, tío, no jodas. Y sí, entonces me contó que tiempo después una persona mayor también pues se le murió, le dio un ataque y bueno, pues ya para cuando llegó el SAMUR de turno y el señor se había muerto. Entonces estas historias tan curiosas, pues bueno, las sacas hablando así con la gente que no conoces. Práctica indispensable. Además, bueno, no lo sé, en mi caso me resulta más fácil hablar con alguien que no conozco, porque o sea, al final es que claro, sientes que no te va a juzgar, aunque tampoco puede que te juzgue. Pero sí, yo puedo hablar horas con un taxista y le cuento toda mi vida y escucho toda su vida, y a lo mejor con alguien que conozco no fluye tanto. Sí, ¿no? Que cuesta más. Sí. Porque yo creo que medimos más a veces. Sí. Que digo, que nos siente mal, que nos entienda mal, que no me juzguen, que no me metan una etiqueta que no adicional, o que me vean de forma distinta a como me veían de antes porque me conocen de hace mucho tiempo, pero yo ya he cambiado. Una persona que no conoces de nada y que no probablemente no vas a volver a ver. Justo. Entonces sí. Es como one shot. Bueno, pues mira, son grandes escenarios para practicar. Gente que no conoces y practicas tus habilidades de conversación, mantener una conversación, hacer preguntas.
ser una persona más curiosa. Todo eso influye y te ayuda a mejorar tus habilidades de comunicación luego, ¿no? En general. No, y que te iba a decir que esto es como que también se parece un poco, ahora estaba como yo imaginándome, como cuando haces una presentación, a veces presentas a alguien que conoces, pero es como un poco esta sensación de one shot, ¿sabes? De, vale, en plan, voy a hacer, no un personaje, pero como... Te distancias, ¿verdad? Sí, es como que coges distancia de tu persona, por así decirlo, y como que a veces sacas como un lado que no sacarías de normal, pero es como, vale, tengo como esta oportunidad para... Darlo o sea, me refiero, todo, ¿no? Claro, o sea, me imagino un escenario, depende o sea, de la escala, ¿no? Pero charlas Al final muy nosotros- grandes, al final... Nosotras presentamos todos los días a gente con la que trabajamos todos los días, Claro. y en el momento de presentar, de pronto eres otra persona. Eres otra persona. Y yo estaba acordándome de alguna vez que he hecho charlas grandes, o sea, la de una charla que hice en Berlín, con gente que no conocía de nada, y es como que tú sales de ti mismo y dices, bueno, en realidad si lo piensas, esta gente, o sea, si la cagas no pasa nada, porque es que, bueno, de hecho la cagamos. No sé si me acuerdo qué pasó, no me acuerdo qué pasó, pero al final esta gente igual no te vuelve a ver nunca más Nunca en tu más. vida, entonces... No pasa nada. como, Yo no creo pasa que nada, sí. primero hay que tomarse todas esas oportunidades como oportunidades de poner algo en práctica. Entonces la práctica hace el progreso, ¿no? Y con el progreso al final, pues obviamente pues vas llegando poco a poco a tus objetivos y a la excelencia en algún momento determinado. Con lo cual, fuera miedos. Luego, con lo que decís de que te separas un poco... Os entiendo perfectamente. Pero no es lo que te Es lo que te iba a preguntar. Pero, si no, pues pregúntame. Sí, no, porque yo cuando tengo que... O sea, no, tampoco es que ya hable mucho en público, pero quiero decir, cuando tienes que presentar algo o algo así, en mi cabeza de repente me convierto como en un personaje. Es Y lo que yo pienso decía, que es más sí. fácil actuar. Claro. Y de pronto llegas, me pongo en el hipotético caso, a un escenario y de pronto soy, fulana de tal, que tengo mi personaje, te voy a contar aquí lo que vengo a contarte. Y tú antes has dicho que tienes que ser tú mismo. Exacto. Yo te iba a decir, es que no lo estamos haciendo. Claro, es que lo Claro. estamos haciendo mal. No, pero no, a lo mejor también puede ser una parte de una sensación que todavía como que no controlamos y en realidad puede que no seáis vosotras. O sea, que no se estéis Sí. convirtiendo en otra persona. Y en el fondo puede que incluso hablemos de lo mismo. Pero bueno, os voy a dar una diferenciación entre... A mí cuando la gente viene para colaborar o trabajar conmigo y me dice eso, como que quieren actuar, digo, no. Porque una cosa que no sé si sabéis, pero... Bueno, Ali sí que lo sabe, pero yo además de... He sido varias cosas. Yo tengo 3 vidas profesionales, ¿vale? Fantástico. Pues Consultora, nos cuentas también. consultora, actriz y conferenciante y formadora en habilidades de comunicación. Entonces, creedme, doy fe. Ser buen actor es muy difícil. Entonces, a mí cuando viene alguien y me dice, no, yo voy a actuar, digo, no lo intentes. lo vas a hacer mal. Por Dios, no, sobre todo eso no, porque es muy difícil ser buen actor. Eso ya Porque es tienes que difícil. estar pendiente de actuar bien y de contar bien. O sea, No, ya es un papel más Claro, que has añadido. un actor lo que hace es dar verdad a una situación imaginaria. Entonces, es recrear emociones, situaciones, reacciones y todo de la forma más orgánica para que sea creíble. Entonces, claro, a ver, si tú vas a hablar de tu proyecto, de tus ideas, de tu negocio, de algo en lo que tú crees, de verdad que te tienes que poner en el papel de otra persona. Nadie mejor que tú para hablar de eso. Mejor canalizarlo desde como tú eres. Entonces, lo de convertirnos en actor nunca funciona. Lo que tenemos que es que darnos permisos y entrenarnos para ser más nosotros que nunca. Lo que sucede es que cualquiera de nosotros tenemos un rango de expresividad, digamos, ¿no? Y evidentemente, cuando hablas en la intimidad con tu pareja, no es lo mismo que cuando hablas con tu abuela, o que cuando hablas con tu hermano pequeño, o con tu hijo, o con tu jefe, o con tu colega de trabajo, con tu o perro. con tu perro, ¿no? Pero eres la misma persona. Lo que pasa es que te van saliendo pequeños matices, obviamente. Y eso está bien, no eres falsa por ir sacando diferentes caras y versiones de ti en función de con quién estás. Está bien eso. Entonces, bueno, pues cuando tú estás hablando en público o en un escenario, como decía Ali, ¿no?, más grande, evidentemente hay una versión de ti que también sale, que en el fondo es una versión que está, fijaros que para que no lo juzguemos, pongámosle las palabras que le corresponden, y es una versión de ti que está muy comprometida con el objetivo que te has marcado para esa situación, esa charla, esa reunión, que está muy enfocada
que va a sacar mucha energía, que va a hablar proyectando más y por tanto su voz va a sonar un pelín, puede hasta que diferente, que va a aprovechar para ser lo más expresiva que pueda, para que se entienda muy bien lo que quiere decir, que viene a defender una idea y a que se note lo que significa para ti lo que estás contando. Entonces, evidentemente esa versión quizá está con el tono un poco más subido de lo que está en otro contexto, pero eres tú, tienes que ser tú. O sea, realmente a lo mejor lo que nos pasa es que no estamos familiarizadas Claro, con el momento de... Claro. Por eso os decía que yo creo que hablamos de lo mismo, lo que pasa es que todavía no te has sensibilizado con esa sensación de tu yo presentadora y te crees que no eres tú. Sí, y si lo haces bien, pues serás siempre muy tú. Y yo os confieso que la yo normal, la yo ahora con vosotros en el podcast y la yo en un escenario, el gap que hay entre una y otra es muy mínimo, prácticamente nulo. Y la yo hablando con el taxista es la misma, ¿sabes? Que cuando hablo en un comité de dirección para vender un proyecto. Es la misma, porque en el fondo, como mejor voy a defender las situaciones con mis propios recursos. Entonces lo que me tengo es que sentir muy cómoda con ellos, que es lo que a veces nos pasa, que no nos sentimos cómodas con nosotros mismos o nosotras mismas, ¿no? Ok, no te lo crees de todo. No te lo crees. Muchas veces no te crees de todo lo que... No quiero decir que no te lo creas cuando estás vendiendo una idea, por ejemplo, es tu idea y tú, obviamente... Al final nadie sabe más que tú. Claro. Pero no terminas de creer, no tienes confianza suficiente para sonar fiable, que es lo que nos pasa a veces. Que siempre empezamos el mismo discurso. Bueno, esta idea igual no... Y que siempre nos dicen, no empecéis así, es que evidentemente... Claro, o sea, tirándote piedras contra tu tejado. Bueno, a lo mejor, a ver, esa... Siempre decimos, tenemos una buena, una un poco mala, esta es un poco loca y esta buena. Lo que tenéis es que neutralizar esas palabras. Venimos con una más disruptiva, una más continuista... ¿Sabes? Buscar palabras... Eso me encanta. Claro, que describen y explican, pero que no se cargan nada. Luego una cosa que hace el típico la gente también, que yo cada vez que lo digo se me ponen los pelos de punta, ¿no? Imaginaros la típica o presentación o charla, da igual, pero que es coral, es decir, que hay varias personas hablando. Habla uno que por lo que sea tiene mucha labia o le toca hablar de un tema que es más interesante per se, y entonces llega el otro y dice, bueno, mi parte es un poco más aburrida, pero entonces lo voy a pasar un poco rápido. No, porque, ¿sabes? Yo estaba entregada y ahora ya estoy esperando que me eches un... Ya, es verdad. Sí, que igual sí que me interesaba, pero ya claro. Ahora ya va a ser un poco menos. Ahora, y además tu responsabilidad es hacerlo interesante, ¿no? That's true. Y bueno, sí. No, es que me llamó la atención que fueras actriz. Y bueno, te iba a preguntar que si, gracias a tu faceta de actriz, tu trabajo ahora te resulta más... O sea, ¿has llegado mejor? ¿Te resulta más fácil? Yo no empecé como actriz, o sea, que venía del mundo de la comunicación, la publi, etcétera, con lo cual mi primer entrenamiento profesional, donde además siempre estaba a cargo de presentaciones, de new business, de gestionar equipos, etcétera, o sea, que siempre me he tenido que enfrentar a hablar en público en ese sentido, pues mis aprendizajes venían de otro lado, ¿no? La parte actoral lo que me dio es un entrenamiento que vale para la vida en general, que tiene que ver con lo siguiente. Por un lado, entrenas mucho la escucha, porque un actor aprende a escuchar muy bien. Y con la escucha pasan muchas cosas, porque con la escucha tienes más capacidad para observar, para captar información, para leer al otro. Tienes también más espacios de estar en el presente, de estar en el aquí y ahora, que eso es algo que también necesitas, que luego además te lo llevas al mundo de los nervios y te ayuda a saber gestionar nervios. Pero bueno, más allá de eso, ganas presencia física, escénica, trabajas con la voz, trabajas con tu instrumento emocional, aprendes a confiar en ti, a confiar en la situación, en que vas a saber improvisar y reaccionar porque has entrenado herramientas para reaccionar. Aprendes a dar vida a textos aprendidos y para darle vida a algo aprendido se lo tienes que dar entendiendo muy bien por qué dices cada cosa y conectando en tiempo real con lo que estás diciendo. Entonces, claro, luego da igual que hables de tornillos, que hables de lo frustrante que es que la competencia está haciendo no sé qué o un insight maravilloso. Tú al final, desde el lugar en el que lo vives,
Si te genera sorpresa, eres capaz de conectar con eso y hablar desde ahí. Si te genera determinación, te nace hablar desde ahí. Y eso es algo que has entrenado como músculos. Y eso sí que me ha hecho mejor en general, no solo a nivel profesional, fuera ya del mundo actoral, sino también a nivel humano, ¿no? Aprendes a escuchar de otra manera y bueno, tienes, digamos, que más herramientas para desenvolverte en el mundo. O sea que sí, me ha servido. Lo que pasa es que mucha gente a veces dice, no, tengo vergüenza y quiero hacer teatro, ¿no? Y yo... Terapia de choque. Claro, terapia de choque, ¿no? Entonces yo de entrada creo que la interpretación, entendida por interpretación, lo que de verdad uno trabaja y lo que aprendes ahí dentro, debería ser obligatoria en los colegios. Sí. O sea, eso yo lo tengo clarísimo. Y estoy muy a favor de que los profesionales se metan en formaciones que involucren lo actoral. Yo, de hecho, en mis formaciones utilizo improvisaciones del mundo de la interpretación. Lo que pasa es que tienes que ser muy consciente de que el actor se prepara para ser actor. No se prepara para ser un profesional que habla frente a un comité de dirección. Yeah. Es distinto. Entonces, o necesitas a alguien que te sepa hacer el puente de lo que practicas en un lado, cómo te lo puedes llevar al otro, o ese puente, esa conexión la tienes que hacer tú misma, tú mismo. Pero tienes que entender que lo que aprendes lo tiene... What is happening? ¿Qué capacidad? Tienes que entender que lo que aprendes lo tienes que saber usar luego en un contexto distinto. Yo lo que recomiendo sobre todo es que la gente haga cursos de improvisación, porque la improvisación entrena... una serie de músculos que necesitas luego en tu día a día, ¿no? Y eso está muy bien. Hombre, es que al final la improvisación te hace salir de aprietos, por así decir. Sí. O sea, claro, o sea, no sé, no tiene por qué ser solo presentando algo, pero simplemente a lo mejor te hacen alguna pregunta cuando estás contando una idea que no ves venir y claro, si te quedas pensando, pues no lo he planteado, bueno, pues no, claro. O sea, aunque no lo hayas planteado. Sí, o en tu día a día. Tu día a día también es... Claro, y con la impro lo que aprendes... La impro es muy chula porque... Es como agilidad mental un poco, ¿no? Claro, aprendes... Son reglas. Pues, ¿habéis ido alguna vez a un espectáculo de improvisación de teatro? El típico papelitos. Sí. Que ves a unos actores que están ahí que en tiempo real construyen escenas a partir de cosas que les da el público. Entonces ellos, claro, a ti te parece que hacen magia y es verdad que la hacen y es súper divertido, pero ellos... están súper entrenados. Yeah. ¿Pero a qué se entrenan? Se han entrenado a escuchar, se han entrenado a no juzgarse y a no juzgar lo que les da el otro, ¿no? Lo que el otro les dice. Se han entrenado a poder recoger lo que el otro ofrece, incorporarlo en lo suyo. Han entrenado la memoria, han entrenado, bueno, por decirte algunas de las cosas que entrenas, ¿no? Entonces, esos son músculos. Claro, luego eso te lo llevas a cualquier situación y tienes esa agilidad para defenderte. Y luego, además, si le metes en el mundo profesional, pues tener como relatos de fondo de armario, ¿no? Vale, cuando me hagan una pregunta, yo voy a contestar tipo situación, problema, solución. O esto es lo que pasaba en el pasado, ahora pasa eso, presente y futuro. Y tienes como estos relatos en tu cabeza y tiras de ellos para dar respuesta a lo que te están contestando o lo que te están preguntando en ese momento, por ejemplo, ¿no? Pero qué difícil es improvisar, ¿eh? Hay gente que tiene un don, también te digo, ¿no? Pero se entrena. O sea, se puede entrenar, pero hay gente más ágil que otra, ¿o no? Bueno, yo creo que todos venimos con algunas habilidades más desarrolladas o capacidades más desarrolladas o más potencial. Pero que lo tengas no quiere decir que no se pueda entrenar. Y afortunadamente, estas son de las cosas que se pueden entrenar. Lo que pasa también es que a veces nos comparamos con los guiones de las pelis o de las series. ¿Ves esos guiones súper rápidos que tienen la respuesta perfecta? ¿No? Y dices, ¡ya! ¡Qué rabia que no he sido capaz! Y eso a lo mejor probablemente ni a un guionista le sale en una situación que en un momento determinado, vete a saber, ¿no? Entonces, bueno, quizá no siempre tendrás esa agilidad mental, pero sí que puedes
entrenar muchísimo. Pero tener muchas cosas en el cajón, porque es lo que tú Claro. decías. Dices, pues que a lo mejor no tienes la respuesta adecuada en el momento, pero ya tiras De otras respuestas que de diste otras en su respuestas que momento. fueron buenas que dices, "Ah, Fondo de armario. Fondo de armario total. Claro, anda que no Fondo se de reciclan armario. en la Publi ideas. Hombre. No, pues Hombre. esto, pues tú reciclas frases, reciclas respuestas, reciclas salidas. introducciones, ¿no? También para Introducciones. pensar lo que quieres decir, pero mientras lo estoy pensando te digo esto y así Yo no esto se lo me hacía hace- cuando me preguntaban cosas en el cole. O sea, o lo típico que tu madre te preguntaba el Bueno, temario sí, y era un como... montón. Sí, sí, ¿Qué? sí. ¿Qué has dicho? Sí, ya. es como A ver, para ganar tiempo. Claro, ganabas tiempo, ¿Me entonces repites ibas la pregunta? pensando, entonces improvisas o de repente decías algo para... Completamente. Me encanta. Yo, pues mira, yo una cosa que hago es cuando estoy viendo pelis y series siempre tengo algo a mano para escribir. Porque de repente dicen una expresión chula y lo que me pasa es que a lo mejor estoy viendo una escena y eso me lleva a imaginarme, puedo hacer este juego, ¿no? Y me invento juegos y me invento cosas para poder hacer luego con la gente con la que trabajo. O simplemente expresiones que digo, ostras, qué chulo esto. Entonces me la apunto Bueno, a mí y es luego que a veces las uso. Me encanta leer guiones porque me imagino, digo, ojalá yo algún día suelte estas respuestas a eso. Claro. Por lo que decías tú, que no siempre eres tan ágil y desde luego las respuestas que te salen no son las de un guión de una película. Pero da gusto leerlos porque dices, qué conversación más ágil y más Claro. inteligente. En realidad, obviamente, está escrita por un Está siendo por un guionista, guionista, pero yo recomiendo apuntaros algunas frasecitas porque luego las utilizas Las sacas. y las sacas y funcionan y las acabas haciendo tuyas, obviamente, ¿sabes? Roba como un artista. Claro, que básicamente es inspirarte Sí, para sí, luego sí, hacer tuyas las fuentes de las que has bebido también, ¿no? ¿Y alguna vez cambiando así un poco de tema, pero me ha venido ahora, has dado formación a alguien como con miedo escénico de verdad? O sea, como... Sí. Como que se colapsen, Sí. que se bloqueen. Total. Más que darle formación a esta O sea, gente, me he refiero, encontrado, o ¿te sea, has como que me lo han colado, me han colado claro, uno de estos, ¿sabes? O sea, te has encontrado con gente que realmente... Porque el miedo escénico par de es como que veces. se dice mucho y como que la gente a veces... O sea, yo me acuerdo que a veces tiene un grupo, ¿no? Y eres 5 y uno dice, no, tal, que yo hablaré en público, no sé qué, como que me da mucho miedo. Pero realmente Ya, sí. hay gente que tiene esta fobia de verdad. O sea, es algo... Me ha de pasado, manual. mira, llevo como 16, no sé, 16 años, debo llevar más o menos, dedicándome a esto. Y en todos estos años me he encontrado 2 personas que se hayan bloqueado. Bloqueado, de bloqueo, de que dices, no sé qué hacer, llamo al SAMUR o qué hago, ¿no? Porque sí, el resto no, el resto les das una pauta por aquí y otra por allí y salen, pero me ha pasado un par de veces. Hay gente que tiene ansiedad social, ¿no? Creo que es el nombre más clínico y entonces eso genera obviamente una dificultad mayor. Pero el resto de personas con las que me he encontrado, bueno, tendrán más o menos nervios en según qué contexto, porque a lo mejor dices, yo aquí me defiendo muy bien, Ya, pero me llevas a este otro contexto y me muero, ¿no? Yo tengo una amiga periodista que la pones en la tele y se come la cámara, literalmente. Le flipa, le encanta. O sea, le pone todo lo que es el mundo audiovisual y cámara, le metes en un escenario y se hace pequeñita. Ya. Claro. ¿No? Entonces, también las situaciones y los contextos cambian, pero no es lo más habitual, ¿no? Aún así, por ejemplo, en el año pasado, creo que fue, ¿no? En 2021, la tenista Naomi Osaka, recordáis que es tenista, ella se dedica al tenis, bueno, pues tuvo que dejar temporalmente el tenis porque ella sufría de ansiedad social y, bueno, claro, ella va y juega al tenis. Ok, hay gente que la mira, pues bueno, ya se lo come con patatas, pero es que luego había que hacer ruedas de prensa. Y toda esa tensión de la rueda de prensa, con su carga emocional que ella traía por sus cosas, lo que sea, pues fue demasiado y tuvo que decidir temporalmente dejar el tenis. O sea, tipa que está en el ranking top 5, ¿no? Dejarlo porque no puede superar eso. Entonces, hay casos, pero yo no son los con los que más me he encontrado. Estadísticamente no son los más habituales. Bueno, y a ver, como todo, no de la misma manera, pero también se podrá trabajar, ¿no? Entiendo que... Sí, lo que pasa es que hay cosas hay cosas que quizás son más profundas. Claro, Sí, claro. Al final todo viene de algo que está como dentro. Sí,
Y a lo mejor hay raíces más profundas que hay que trabajar con otro tipo de trabajo, terapias de distinto índole, ¿no? O cosas que uno puede llegar a hacer. Bueno, y lo que tú decías, que muchas veces dices muy alegremente, no es que yo tengo miedo escénico. Sí. No, o sea, a lo mejor lo que tienes es mucha vergüenza y eso sí que se puede trabajar. Yo creo que eso sí que puedes. Sí, yo creo que utilizamos la palabra del pánico escénico con mucha ligereza. Sí, claro, ¿no? Sí. Y hay gente que tiene, bueno, pues se ve un poco más inhabilitada para dar lo mejor de sí, pero no se congela, ¿no? Y que también que a veces no tienes las herramientas, porque, claro, o sea, por ejemplo, en el cole, desde que eres pequeño te enchufan a hacer una presentación y no te han dado las herramientas, y hay gente que no sabe cómo gestionar eso. Me encanta que lo digas, Ale, porque esta es mi cruzada con el sistema educativo. Es que ahora nos creemos que como a los niños los enchufan a salir, saben más. Y dicen, no, a ver. O sea, que la práctica solo hace el progreso si eres consciente de lo que estás practicando. Si no, sencillamente te sientes más cómodo cometiendo los mismos errores. Lo que pasa es que errores que en el cole pues no pasaba nada, cuando sales al mundo profesional la gente es más cruel y te aparecen muchos más Ristos Mejides por el camino, que te las dicen que te las dicen a la cara. Y entonces, ¿qué haces? Te das cuenta de que la práctica no te sirvió de nada. Entonces, ha de ser una práctica deliberada, consciente. Tienes que saber lo que estás practicando. Claro. Si no, no es suficiente. Y de todos modos también os digo que el mundo de los miedos y los nervios también tenemos que repensarlo un poquito, porque los nervios no se van. O sea, no se van. Otra cosa es aprender a gestionarlos. Y otra cosa es que en determinados contextos donde te sientes cómoda por la gente que tienes, con la que vas a estar compartiendo el momento, por el tema del que vas a hablar, porque lo tienes muy trillado, porque no hay mucho en juego para ti, por la razón que sea, pues ahí no te pones más nerviosa. Pero te mandan a otro contexto. Si yo ahora, por ejemplo, estoy con vosotras, pues cero nervios, pero yo tengo que salir a vender un proyecto que me apetece mucho, que es muy chulo y en el que tengo mucha fe y mucha expectativa y tengo que pedir mucho dinero, y ese momento donde tengo que presentar para pedir dinero, evidentemente que estaré nerviosa. ¿Por qué? Pues porque me juego. Claro, entonces... los nervios están ahí y hay que aprender a gestionarlos y saber que seguirán de una situación, pero reaparecerán a lo mejor en otra, ¿no? Y que además los nervios son una prueba de que nuestro sistema funciona bien, de alerta, de alarma, ¿no? El cerebro está preparado para avisarnos de que hay peligros y entonces nos manda una serie de reacciones que interpretamos como nervios. Porque ser demasiado confiado tampoco, ¿no? O sea, al final los nervios te ponen un poquito... Te ponen en la tensión necesaria. Porque si no serías como un flan, ¿sabes? Que lo atraviesas y se rompe. Necesitas una cierta tensión para salir allá afuera, oye, y defender y estar alerta y atento sobre todo, ¿no? Porque está bien confiar en lo que traes, en lo que sabes, en la claridad que tienes de lo que quieres de esa presentación, charla o reunión o lo que sea, pero no te puedes confiar en que va a salir bien. Tienes que estar leyendo a tu alrededor, ¿no? Y bueno, y con la mente despierta. ¿Cuántas cosas, no, chicas? Qué gusto. Estamos aprendiendo un montón. Un podcast de 8 horas. Bueno, sabéis que yo he dado clases en vuestra escuela, ¿no? Yes. Sí. Ahora hace tiempo que no, pero... Bueno, no hace tanto tiempo que no, pero he dado en diferentes programas y he visto a gente como vosotras que muchos años después pues ya están en otro lugar, ¿no? Y han crecido a todos los niveles. Porque coincidiste, creemos, con 72 kilos, ¿verdad? Con Óscar. Con Óscar coincidí, sí. Yo no sé si fue el primero o segundo año que daba yo clases y coincidí con él, sí. Aparte me encantó porque, claro, mi clase era de formación o sea, de hablar en público, digamos, y de presentar, les y comunicación. Sí, yo en ese caso les enseñaba esto, ¿no? Y no recuerdo en qué momento, pero situación un poco casi más de pasillo ya de contándonos todas las vidas. Y me contó que tenía un proyecto muy chulo, que él escribía un cuento cada día y me flipó la idea. Me contó un poco de dónde venía eso y tal. Y me quedé, te juro que se me quedó grabado durante mucho tiempo, hasta que un día, de repente,
pues vi que se había convertido en una estrella. En una estrella Es un proyectazo muy chulo. y que, y que aquellos cuentos que él los hacía porque sí, pues eran historias que ayudan a mucha gente, ¿no? A verse reflejada y conectar con ideas, ¿no? Pasó de ser su proyecto personal a acabar siendo su vida profesional. Su vida. Sí, eso es muy chulo porque de verdad que cuando me lo contó, que también no sé cuánto lo minimizó o no, pero estoy hablando de hace muchos años, igual hace 10 o más. Pues claro, era una cosa mucho más íntima y más pequeña, y ver cómo con perseverancia, con foco, con vocación, con esa claridad de por qué lo hago, algo se convierte en algo tan masivo. Bueno, me parece primero chulísimo en general, orgullosísima de haber coincidido con él en un momento y que me lo hubiese contado, y feliz por él, y jolín, y luego da mucha esperanza, ¿no? De que todos los que tenemos proyectos en los que crees, que si perseveras y vas dando pasos, oye, pues las cosas pueden pasar perfectamente. Pueden pasar. Es que fue uno de los invitados, el primero de la primera temporada. Y claro, nos habló de cómo surgió su proyecto y cómo empezó siendo, pues eso, algo personal que hacía un poco como a modo de diario. Sí. Acabado siendo su vida, y es que te da esperanza, es decir... O sea, si curras y si te gusta mucho y confías mucho en lo que estás haciendo, te dedicas a hacer lo que más te gusta. Es que se puede, sí. Yo creo que una de las cosas que tampoco se nos inculca tanto en la vida, ¿no? Pero es esa perseverancia, esa constancia, porque al final es más una maratón que un sprint, ¿no? Esto es un camino de largo recorrido. Y bueno, y además con baches, saltos de obstáculos, ¿no? Entre medias que no te esperabas, pero si tú tienes claro que va por ahí, oye, quién sabe, ¿no? En encontrar lo que te gusta, que no siempre, porque es verdad que es muy fácil decirlo, que bien sería trabajar y dedicar tu vida a lo que más te gusta, pues a veces no, o a veces prefieres que sea un hobby. A veces, mira, yo por ejemplo la fotografía, que le he dedicado mucho tiempo a la foto y sobre todo a la fotografía de calle, hubo un momento en que se me acercaron para pedirme colaboraciones de cosas y tal, y de repente yo que trabajaba mucho, que me ganaba bien la vida, que para mí la fotografía era una vía de escape a muchos niveles, de creatividad, de educarme a mí misma, de excusas en mis viajes, que me encanta viajar, no sé, me llenaba por todos lados y sobre todo no tenía límites. Me atrevía a equivocarme, a probar, a experimentar. ¿Sabes? Que en tu mundo profesional, donde vas adquiriendo reputación, bueno, pues te la juegas, pero de repente dices, ojo por aquí, ¿no? Y con la foto no. Entonces de repente a mí me pareció que se quedase como un hobby, a ratos más o menos intenso, profesionalizado, pero hobby al fin y al cabo, para mí fue una decisión que mantengo que fue acertada, ¿no? Pero bueno, otras veces, a veces no nos adentramos en un mundo por el miedo al fracaso, a lo que sea, ¿no? Y hay que... Yo creo que hay que atreverse. Lo que pasa es que vivimos también en un contexto donde todos tenemos que encontrar ya nuestro propósito, pero ya es ya, ¿eh? Tu propósito de vida, tu vocación, y tú dices, a ver, poco a poco vamos viendo, vamos descubriendo. Somos seres en construcción, entonces, a ver, si tú a un niño que vive en el desierto nunca lo has llevado a la playa, tú no sabes si va a ser un buen submarinista, un buen buceador. ¿Cómo lo vas a ver si jamás lo ha hecho, ¿no? Entonces, hay muchas cosas en la vida en las que no sabemos si nos gustan o no nos despiertan intereses porque no las hemos ni acariciado. Entonces, es que muchas veces vivimos en una evolución ordenadísima, que parece que sales del colegio. Lo que se te ha dado bien en el colegio es lo que tienes que estudiar en la universidad. Y que lo que has estudiado en la universidad es a lo que te tienes que dedicar. O sea, no sé. Mira, nosotras dos, para empezar. Claro. Y tú has tenido muchos palos profesionales y dices, al final, que no tienes que llegar y terminar la carrera y no es que has estudiado Derecho, tienes que ser abogado. Bueno, pues es que lo mismo, quieres ser submarinista y lo decides a los 40, no sé. Efectivamente, y no hay un límite para explorar tu curiosidad, tus intereses, tus vocaciones.
oye, lo que digan y lo que piensen los demás es su problema, no eres chaquetera, es que ahora conoces cosas nuevas, es que ahora tienes información que no tenías, es que ahora has conocido a gente que antes no habías conocido, o has crecido personal y profesionalmente, porque a medida que nos vamos, bueno, que nos vamos desarrollando como individuos, te vas metiendo capas y luego viene el proceso de ir quitándote capas. Sí. Entonces, en todo ese camino de me pongo y me quito, claro, ¿dónde está la Alicia? ¿Dónde está la Rocío y la Aurora de verdad? Pues la vamos descubriendo y bueno, pues igual alguien descubre un cambio profesional a los 40, otro a los 50, otro a los 25 y a saber, y está todo bien, ¿no? Está bien, pero hay que ser curioso. Hay que ser curioso. Sí. Buen statement. Un buen resumen, vaya. Amen. Buen resumen. Buen resumen. Hay que ser curioso. Pues, oye, súper interesante. No, te vamos a pedir un consejo, pero es que nos has dado ya 1000. Sí, así para acabar. Un consejito de qué, porque tengo... De vida. A ver, te abro los cajones. Sobre todo personal, yo creo, no diría más, porque al final... No sé, algo con lo que quieras como acabar. Bueno, pues mira, un resumen así de es todo. un consejo de vida que enlaza muy bien con parte de mis enseñanzas, ¿no? Que antes de preocuparnos, o más que antes, no solo hay que preocuparse de lo que haces hacia afuera, y en el mundo de la comunicación es qué digo y cómo lo digo, etcétera, ¿no? Y antes de mirar hacia afuera, mira hacia adentro, porque tus comportamientos, tus actitudes beben de tu sistema de creencias, beben de tus miedos, beben de un montón de cosas que tienes dentro, así que hace un trabajo constante hacia afuera y hacia adentro si quieres progresar y si quieres además no dejarte llevar también por lo que otros deciden por ti o piensan de ti, ¿no? Creo que todos tenemos muchos sesgos que son humanos y luego experiencias vitales que nos han ido formando, que algunas no eran nuestras y son adquiridas y que las podemos ir sacando y que, bueno, en la medida en que te trabajes y te conozcas más por dentro, eso va a tener un reflejo hacia afuera. La comunicación va a ser el camino, digamos, o el puente que lo visibilice en muchos momentos, pero no el único, ¿no? Así que yo os diría eso y luego, pues eso, que mantengáis esa curiosidad, que no os la mate nadie. Yo creo que lo último que podemos perder es la curiosidad. Te mantiene viva, te mantiene joven, te mantiene la piel, no, todo. ¿La luminosidad? La luminosidad, te mantiene una persona... La conversación. La conversación y te mantiene una persona... Y te mantiene una persona que siempre está viviendo en su momento, porque la típica expresión, porque vosotras ahora sois muy jóvenes, pero ya os llegará de, no, es que yo en mi época, ¿cómo que perdón en mi época? O sea, ¿en qué momento el mundo me escupió claro, y ya no estoy en la foto? Dejado de estar ¿En qué momento has dejado de estar en tu época, no? Claro. Entonces, la forma de que... Perteneces a esta época. Claro, sí. La forma de que siempre sea tu época es que te mantengas la curiosidad, evidentemente te mantengas vivo, ¿no? Cada generación trae una velocidad diferente porque tiene una energía, un ritmo, unas expectativas diferentes y todas conviven, ¿no? Pero hay que ser curioso con lo que pasó antes, con lo que hay ahora, con lo que viene después y con los coetáneos con los que nos ha tocado coexistir, porque el mundo puede ser un lugar donde pasen cosas muy chulas y haya grandes ideas que salen adelante, que resuelven problemas o que nos hacen una vida más divertida y más agradable, gente maravillosa por conocer y todos podemos contribuir si somos curiosos. Así que curiosidad a tope. A tope de power. Pues muchas gracias. A vosotras, chicas. Hemos aprendido un montón y lo intentaremos aplicar. Ojalá, ojalá, que yo os vea, os estaré persiguiendo por ahí. Y no os deis besos, que soy especialista en besos robados. O sea que os pillaré en la calle y... Te buscaremos. Gracias. Chao. Chao.